Mitsuki estaba harta. Hacía meses que no veía a Inko y extrañaba a su amiga. Para colmo, Kazuki había estado más agresivo últimamente, como si hubiera estado reprimiendo su ira y no la hubiera desahogado como antes. No lo sabía con exactitud, pero presentía que la ausencia de Izuku en su vida era la razón. Inko siempre había sido una buena amiga y la había ayudado a controlar su ira. Incluso logró que fuera tras Masaru. Masaru había sido un caso especial, hablaban de vez en cuando, pero nunca salía nada de ello. Resulta que tenía la misma personalidad que Inko, súper tímido. De hecho, le había gustado que ella tomara la iniciativa, ya que temía que si lo intentaba, la fastidiara y se abriera una brecha entre ellos. ¿A dónde diablos vamos? Kazuki estaba molesto porque su madre lo había sacado de la casa el fin de semana. Había planeado pasar su fin de semana entrenando para convertirse en el próximo héroe número 1, no haciendo recados con su maldita madre. ¿No reconoces dónde estamos, mocoso? Mitsuki se sorprendió de que Kazuki no hubiera ido a ver a Izuku después de que empezara la educación en casa. Vamos a visitar a los Midoriya. ¿Eh? Bakugo la miró perplejo. ¿Por qué íbamos a ir allí? Para verlos, claro. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Izuku? Hace tiempo que no lo mencionas, solo un chico al que llamabas Deku. Ese es Deku, solo es un idiota sin peculiaridad, no soy su amigo, se burló de ella y siguió caminando. Kazuki, ¿cómo te atreves a hablar así de él? Mitsuki se estaba enfadando. No sé cuál es tu problema, pero lo solucionaremos después de ver a Inko e Izuku. TCH, fue su única respuesta. En realidad no esperaba que le pasara nada. Al llegar al apartamento de Midoriya, Mitsuki tocó la puerta varias veces. Se sorprendió al ver que una joven rubia le abría la puerta. Antes de que pudiera decir algo, Kazuki dijo, ¿quién diablos eres tú, Boom Beach? Kazuki. Mitsuki le dio un golpe en la cabeza. Luego se giró hacia la chica e hizo una reverencia. Lo siento mucho, pensé que era la residencia Midoriya. La niña la miró y asintió, luego se giró hacia su hijo y lo fulminó con la mirada, luego se dio la vuelta y llamó al apartamento, Inko, hay algunas personas aquí que quieren verte. Ya voy, y Miko, gracias por abrir la puerta. Inko se detuvo al ver a Mitsuki. Hola, Mitsuki, ha pasado tanto tiempo, ¿verdad? ¿Trajiste a Masa? Miró al chico que estaba junto a Mitsuki y lo fulminó con la mirada. Kazuki. Su voz era fuerte y desbordaba ira. La cabeza de la chica rubia se giró bruscamente hacia atrás para encarar a su hijo. ¡Tú! Gruñó. Su cuerpo quedó envuelto en una sustancia blanca. Al caer, allí estaba Izuku con la ropa de la chica. «Es tu culpa», le gritó Izuku agarrándolos de la camisa. ¿De qué demonios estás hablando? ¿Quién carajo eres tú? Le gritó Kazuki a la chica en el cuerpo de Izuku. ¿De qué hablo? Estoy hablando de esto, pedazo de mierda. Al levantar la camisa, Mitsuki vio el pecho del chico y se horrorizó. Tenía varias quemaduras leves con forma de mano. ¿Le hiciste esto a mi Izuku? Antes de que pudiera acercarse, Inko la agarró. Y Miko, detente, le gritó Inko. ¿Qué quiere decir Izuku o quien sea esa chica, Kazuki? No pudiste haber hecho eso, aspiras a ser un héroe. Mitsuki estaba atónita. Una chica desconocida se había transformado en Izuku y empezó a acusar a su hijo de haberlo lastimado. Inko suspiró y dijo, lo siento, Mitsuki, pero hace poco me enteré por Izuku de que Kazuki lo ha estado acosando durante casi 15 años. Por eso lo saqué de Aldera, por eso los he estado evitando a ti y a Masaru. No, no puede ser. Esto es una broma pesada. Mi hijo no haría eso, le gritó Mitsuki. Míralo tú mismo. La chica de repente agarró la mano de Kazuki y la golpeó contra su pecho sobre una cicatriz con forma de mano, la mano encajaba perfectamente. Los ojos de Mitsuki se abrieron de par en par. Kazuki, ¿qué has hecho? ¿Por qué estás molesto? Deku es solo un monstruo sin peculiaridades que siempre hablaba de ser su golpe. La cabeza de Kazuki se inclinó bruscamente hacia un lado, con su madre de frente, con la mano en alto. ¿Cómo te atreves? Era tu amigo, se giró hacia Inko. Inko, no tenía ni idea, por favor. Sabía que tenía mi temperamento, pero nada como esto. Amaba a Izuku,
como siempre la llamaba tía de pequeño, ¿cuándo había dejado de hacerlo? ¿Cuándo dejó Izuku de ir a jugar a su casa? Estos pensamientos la rondaban por la cabeza. Eso ni siquiera es lo peor, dijo la voz de Izuku desde la copia. Observó cómo el cuerpo de Izuku comenzaba a derretirse, revelando a la chica de antes, agarrando trozos del cuerpo de Izuku y arrancándolos. Tu pequeño petardo decidió que Izuku sería el blanco perfecto para practicar su don. Mitsuki se tapó la boca con asombro y disgusto, y luego se giró hacia Kazuki. ¿Qué demonios te pasa? Bakugo mantuvo la boca cerrada, no sabía por qué todos estaban tan molestos, todos sabían que los Sindon eran fenómenos no deseados, él estaba haciendo lo normal. Fracasé como madre. Mitsuki lloraba y comenzaba a tambalearse. Inko dio un paso adelante y le puso una mano en el hombro. Mitsuki, si no sabías lo que hacía tu hijo, no puedes asumir toda la culpa, ninguno de los dos lo vio venir. Kazuki, ¿por qué haces esto? No es normal. Dices que quieres ser el héroe número 1, pero esto solo demuestra que eres un villano en potencia, preguntó Mitsuki, intentando comprender el comportamiento de su hijo. La chica, al oír la mención de héroe número 1, se acercó a Kazuki, quien sintió un cuchillo en la garganta. ¿Tú? ¿Un héroe? No me hagas reír, ni siquiera mereces ser un héroe falso como esa basura. Si fueras un héroe, significaría que el sistema había caído demasiado bajo como para que ni siquiera él pudiera salvarlo de basura como tú. Kazuki. Para. ¿Qué haces? Gritó Mitsuki. Puede que su hijo sea un imbécil, pero era su imbécil. Kazuki, dijo la rubia, ¿qué fue lo último que le dijiste a Izuku el día del incidente con el villano Slime? No durante el incidente, sino en la escuela, después de que destrozara su cuaderno. La fulminó con la mirada. No sé quién coño te crees, pero no me da miedo una zorra como tú. Las palmas de sus manos empezaron a crujir, su don se despertó, cuando de repente, sus manos cayeron a los costados y ya no pudo moverse. Miró a su alrededor y vio a Inko mirándolo fijamente, con los ojos ardiendo, las venas palpitando. Sintió como si volviera a estar en el cuerpo de un villano de Slime, pero esta vez, en lugar de sentirse atrapado en un lodo espeso donde apenas podía moverse, se sintió completamente atrapado, como si estuviera paralizado del cuello para abajo. Dilo, dijo Inko en voz baja. ¿Qué? Di lo que le dijiste a mi bebé. Le gritó Inko, acercándose. Kazuki tragó saliva, la ira de Inko lo ahogaba. Si tanto deseas un don, ¿por qué no te tiras desde el tejado y rezas por uno en la otra vida? Mitsuki se desplomó, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Qué has hecho? Nezu suspiró, dejando su taza de té en el plato. Sabía que esto iba a pasar, pero era muy poco probable que pasara tan pronto. Cogió el teléfono y empezó a hacer varias llamadas para concertar una reunión improvisada en la residencia Midoriya de inmediato. Respiró hondo e hizo la última llamada, la que haría que todo funcionara, marcando el número que esperaba a que alguien respondiera. Al oír un clic y un saludo, dijo, «Hola Inko. Lamento preguntarte esto ahora, pero, ¿puedes quedarte con los Bakugos en tu casa? Vamos de camino». Kazuki observó cómo su madre se desmoronaba tras sus últimas palabras con Deku, sin saber por qué lloraba. Apenas entendía por qué Inko estaría molesta con él, pero Izuku le había causado tanto dolor al no tener don que, después de todo, ahuyentó a su propio padre con su defecto. Mientras Inko ayudaba a Mitsuki a levantarse, su teléfono empezó a sonar. Le hizo un gesto a la chica. Ella lo agarró al ver quién llamaba. Al ver el identificador de llamadas, Inko suspiró y contestó mientras ayudaba a Mitsuki a levantarse. «Hola, Nezu». La mente de Bakugo se congeló. Nezu. ¿Por qué ese nombre le resultaba familiar? No importaba, primero necesitaba averiguar qué estaba pasando aquí. La chica rara y la gente que actuaba como Deku importaban. Inko siguió escuchando por teléfono mientras guiaba a Kitsuki adentro antes de detenerse de repente. ¿Que se queden aquí? Haré lo que pueda, nos vemos pronto. Inko miró a Mitsuki después de colgar. Mitsuki, entra, tenemos que hablar, y Miko, ¿puedes traerle algo de beber, por favor? Se volvió hacia él. Entra, siéntate y mantén la boca cerrada.
Sintiendo que el quirk de Inko lo soltaba, se tambaleó hacia adelante y comenzó a seguirlo cuando sintió y escuchó un estruendo, luego lo sintió. Inko, ¿estás bien? ¿Esa voz? No puede ser. Kazuki se giró lentamente para encarar a Almigt. ¿Almigt? Kazuki no lo había visto desde el incidente del villano Slime. Había oído hablar de una conferencia de prensa que dio ese día, pero nunca se molestó en verla. Avergonzado de necesitar la ayuda incluso de un héroe para escapar, había hecho todo lo posible por olvidar el día y se había asegurado de que en Aldera fuera tabú siquiera mencionarlo, ni siquiera en elogios. Almigt lo miró, primero confundido, luego reconociéndolo, luego furioso. ¿Qué haces aquí, muchacho? Kazuki se tambaleó hacia atrás. Vine aquí con mi mamá, ella está adentro con mi tía. Los ojos de Almigt se iluminaron cuando se refirió a Inko como tía. Se giró hacia la puerta abierta donde vio a la chica rubia acercándose. Oh, hola Almigt, pareció sorprendida de verlo. ¿Qué haces aquí? No sabía que vendrías hoy. Nezu, respondió mientras seguía observando a Kazuki, su rostro no tenía su habitual sonrisa alegre, sino un fuerte ceño fruncido. No sabía por qué, pero recordó las pocas veces que su padre le había levantado la voz o había logrado calmar a su madre cuando su temperamento la dominaba. Es comprensible, dijo si esa era una respuesta válida, entren entonces, los dos. Como no era de los que seguían a los demás, Kazuki entró en el apartamento que no había visitado en más de 10 años. Mientras caminaba hacia la sala, miró las fotos de la pared. Vio fotografías de Inko y Deku juntos, ninguna de Isashi, por supuesto. Luego vio algunas que llamaron su atención. Estaban Deku y Boom Beach parados uno al lado del otro, con las manos casi tocándose por lo cerca que estaban. Luego, una de Deku y un esqueleto rubio con un traje demasiado grande. La última foto fue la que más lo irritó. En ella estaban Inko, Deku, Boom Beach y Almigt, todos sonriendo mientras miraban a la cámara. Kazuki resopló y siguió caminando. Surgieron más preguntas y llegó a la sala, donde estaban su madre e Inko. Su madre se secaba las lágrimas. ¿Puedo llamar a Masaru para que venga? Creo que sería mejor si ambos estuviéramos presentes. Sí, eso sería lo mejor. Inko se preocupó. ¿Tendría suficientes lugares para todos los que vendrían? Y Miko, Almigt entró por fin en la habitación, sorprendiendo a Mitsuki con su apariencia. ¿Podrías acompañar a Izuku, por favor? Pasarán el día juntos. No necesita estar aquí para esto. ¿Qué quieres decir? Todo esto tiene que ver con él. Boom Beach se estaba enfadando con Almigt y discutía con él. Le hizo un gesto para que lo siguiera afuera. Kazuki no podía oírlos hablar a pesar de lo ruidoso que era normalmente Almigt, pero finalmente el héroe regresó solo y fue a la cocina a buscar algo para beber. Tanto Mitsuki como Kazuki observaron con asombro cómo el héroe número 1 se servía algo de la cocina de Inko como si fuera totalmente normal que estuviera allí. Mitsuki se volvió hacia su, esperanzada, amiga. Inko, ¿por qué Almigt se está sirviendo algo de tu cocina? Mejor aún, ¿por qué está aquí? Inko suspiró y respondió, espera, por favor. Te pondré al día cuando esto termine. Antes de que alguien pudiera decir algo, alguien llamó a la puerta. Eso fue rápido. Inko se levantó y empezó a caminar hacia la puerta. Vuelvo enseguida, Mitsuki. Mientras Inko caminaba hacia la puerta, Mitsuki se giró hacia su hijo y le habló por primera vez desde que habían entrado, Kazuki. ¿Qué? No te pongas así conmigo, jovencito. Mitsuki tragó saliva y continuó, no sé qué salió mal, pero hoy llegaremos al fondo de esto. No creo que entiendas la suerte que tienes de estar aquí. Antes de poder responder escuchó a Inko caminando de regreso seguido de varias personas, su padre fue el primero, seguido por un hombre con una gabardina beige que sostenía un sombrero a juego, y a su vez lo seguía una rata blanca con un traje. Hola, Mitsuki, querida, y hola, Kazuki. No sabía que estabas aquí. ¿Qué pasa? Mitsuki parecía molesta cuando me llamó. Dijo la rata, creo que podemos arrojar luz sobre esta lamentable situación. ¿Quién eres tú, rata? Kazuki no sabía quién creía este tipo que era, pero sabía que todo era culpa de Deku. ¿Rata?
Esa no encaja con mi presentación, intervino la rata. Introducción. Kazuki lo miró como si estuviera loco. ¿Soy un oso, un ratón o un perro? Lo importante es que soy el director de la UO, Nezu, dijo la rata, ahora nombrada. ¿UA? Kazuki tragó saliva. ¿Qué es esto? No tengo tiempo para estas tonterías, tengo que entrenar, se movió para ponerse de pie. No voy a perder el tiempo con un monstruo sin don. El siguiente momento fue confuso para todos en la habitación. Kazuki, que había comenzado a ponerse de pie mientras hablaba mal, llamó a Izuku un monstruo sin peculiaridades. Luego, de repente, fue arrojado hacia atrás en su silla, con Almig de pie sobre él. Siéntate y mantén la boca cerrada hasta que te den permiso para hablar. ¿Me entiendes, muchacho? La voz de Almig resonó como un trueno, haciendo temblar los objetos de la habitación. Miraba a Kazuki con furia, sus ojos emitían un brillo azul que brillaba al ritmo de su respiración. Ese sí, señor. Kazuki tragó saliva, sintió que Almig retiraba su mano del pecho y se frotó donde lo había empujado hacia atrás. Ahora bien, comencemos a contarles a tus padres sobre los últimos meses, empezando por el día del incidente del villano Slime, cuando me lo encontré por segunda vez mientras atacaba a Izuku. ¡Izuku! ¡Estoy aquí!, gritó Himiko al chico de pelo verde en la playa. Izuku, al escuchar su nombre, se giró para mirar hacia el estacionamiento por el que había entrado, donde vio a Himiko agitando las manos para llamar su atención. ¿Himiko? ¿Qué haces aquí? Izuku bajó las bolsas de basura que llevaba mientras Himiko corría hacia él. Cuando ella se acercó, saltó hacia él. Izuku, al darse cuenta de esto, abrió los brazos y atrapó a Himiko cuando ella aterrizó sobre él. «Hola, Izu». Toga le sonrió. «¿Sabes qué? Debe ser muy importante si viniste a verme». «¿Qué es?» Almig llamó hace un rato y dijo que vendría a cenar esta noche. Así que Inko me pidió que fuera a buscarte y que fuéramos de compras para tener una gran cena para los 4 esta noche. ¿En serio? Hace tiempo que no viene a mi casa. Será un placer verlo fuera del entrenamiento y ver cómo estoy aquí en la playa. Ah, ¿y Toshi? ¿Lo mencionó? No, la verdad es que no, respondió Himiko frunciendo el ceño. Le tenía mucho cariño a Toshi. Era como un Almig flacucho, lleno de alegría y vigor, pero parecía trabajar muy duro. Sabes que aún no los he visto juntos en la misma habitación, a pesar de que se conocen tan bien. Supongo que de eso se trata ser el asistente personal de Almig, estar donde él no puede para encargarse del papeleo y los aspectos técnicos de ser un héroe. Oh, eso es una pena, dijo Izuku mirando hacia abajo, haciendo su mejor esfuerzo para mantener la actuación de que Almig y Toshinori Yaji eran dos personas muy diferentes, nunca supieron que sería tan difícil. Vamos de compras, Izu, seguro que nos divertiremos, dijo Toga mientras lo agarraba del brazo, y quizá también pueda sacarte algo de sangre. Sonrió con suficiencia al verlo temblar ante esa idea. Beber sangre seguía siendo algo que solo hacían en privado, y Himiko lo apreciaba. Aparte de lo mucho que amaba el sabor de su sangre, le encantaba como Izuku ahora siempre quería tener algún tipo de contacto físico durante el proceso, desde estar sobre su brazo o su hombro hasta su favorito, sentarse en su regazo, sus cuerpos al ras del otro, jugando con el pelo del otro. Unas cuantas sesiones con Hound Dog y se había dado cuenta de que estaba enamorada de Izuku, se había sentido confundida cuando Hound Dog se había reído al decirlo. Ahora, sin embargo, sabía que tenía sentimientos más profundos que un enamoramiento por Izuku. Había pasado más de un mes desde que se conocieron y le habían dicho que viviría dividida entre UA y el apartamento de los Midoriya, no había día en que no se vieran. Tenía su propia habitación en el apartamento de los Midoriya, pero eso no le impedía colarse en la habitación de Izuku para beber sangre y acurrucarse a altas horas de la noche. A veces volvía a su habitación, pero a menudo se despertaba en los brazos de Izuku. Fue una de esas mañanas en las que se despertó antes que él y se dio cuenta de que algo era diferente. El brazo de Izuku seguía rodeándola como siempre, pero esta vez estaba más arriba. Se despertó con Izuku acariciándole los pechos mientras dormía. Estaba muy avergonzada y no sabía qué hacer, así que intentó darse la vuelta para ver si de verdad estaba dormido o si solo la estaba manoseando en un estupor medio aturdido. Había empezado a moverse cuando sintió algo duro pinchándole el trasero. Movió la mano hacia atrás y agarró el objeto ofensivo,
sintiendo algo duro, caliente al tacto y bastante grande. Los ojos de Himiko se abrieron de par en par al darse cuenta de que ahora estaba agarrando la erección matutina de Izuku, que había estado rozándole el trasero. Dios mío, la sujetó Himiko con más fuerza, conmocionada, provocando que Izuku gimiera en sueños. Al darse cuenta de lo que acababa de hacer, Himiko lo soltó y se soltó rápidamente de su brazo. Esto hizo que Izuku finalmente despertara. Himiko, ¿qué haces aquí? Creí que habías vuelto a tu habitación, le preguntó Isu, empezando a despertar mientras ella le frotaba la cara para borrar los últimos vestigios de sueño de su mente. Todo lo que pudo decirle fue un breve saludo matutino mientras se giraba para mirarlo, luego se sonrojó de un rojo brillante y salió rápidamente de la habitación. Izuku, sin saber qué había pasado, se miró para ver qué había provocado esa reacción y se sonrojó. Allí, en sus pantalones cortos, se veía una dolorosa erección matutina y una mancha de humedad en sus pantalones cortos de dormir. Izuku suspiró mientras se dejaba caer de nuevo en la cama. De verdad necesito saber qué hacer con esta situación con Himiko, pero si confieso, estoy seguro de que mamá empezará a obligarla a dormir en su propia habitación. Sin que Izuku lo supiera, Himiko estaba de pie al otro lado de la puerta de su habitación. ¿Isu quiere confesarse conmigo? Le gusto de verdad. Himiko estaba extasiada. El chico guapo que había conocido ese día parecía sentir lo mismo por ella que ella por él. Aunque Isu probablemente tenga demasiado miedo de confesarse primero, pero si lo hago yo, se pondrá tan feliz que no puedo esperar a verlo sonreír. Sacudiendo la cabeza, regresó al presente, arrastrando a Izuku de compras y no volviendo temprano mientras ese pedazo de mierda recibía su merecido. Tenía que estar de acuerdo con Almift, Isu sería demasiado indulgente con el chico si estuviera allí y pediría que se levantaran ciertas restricciones. Estaba orgullosa de Izuku por intentar ser mejor persona y ver si Bakago podía ser redimido, aunque prefería la idea de simplemente encerrarlo. Izuku le había dado una oportunidad y ¿no es eso lo que hacen los héroes? Ayudar a la gente incluso cuando actúan como si no lo quisieran. Pero sabía que si Bakugo alguna vez volvía a perseguir a su Izuku, intentaba lastimarlo o menospreciarlo, no dudaría en hacerlo quedar bastante cubierto de su propia sangre. Sabía que incluso si de alguna manera se convertía en héroe por alguna tonta suerte, Stan solucionaría ese problema en menos de una semana. ¿Y Miko? ¿Estás bien? Te ves un poco aterradora con esa sonrisa. Izuku no estaba seguro de por qué, pero sabía que esa mirada presagiaba problemas, la había visto así varias veces y le había asustado. Después de todo, había estado a punto de convertirse en una villana, había confesado haber atacado a la gente para obtener sangre en alguna ocasión. No podía estar segura de lo que había hecho realmente, pues su mente estaba aturdida. Eso y que a veces la hacía hablar de falsos héroes cuando las noticias mostraban a un héroe presumiendo en lugar de salvar a la gente. Mientras ambos adolescentes caminaban por la calle, ella notó una tienda de ropa. Al mirar brevemente a los maniquíes, algo le llamó la atención, una larga bufanda roja. Izuku, tenemos tiempo, ¿por qué no echamos un vistazo? He querido comprar ropa más abrigada para el próximo invierno. Mientras hablaba, su mano se deslizó en la de él, entrelazando sus dedos. Con un ligero rubor, miró a Izuku, quien intentaba reprimir el suyo. Seremos solo nosotros, Isu, pasando tiempo juntos, y me probaré cualquier cosa que te llame la atención, Isu. Pestañeando, sonrió cuando Izuku accedió a comprar con ella, ruborizado de nuevo, mientras su pulgar frotaba lentamente un patrón circular en su mano. Mitsuki apretaba la mano de Masaru. Almicht, el director de la UA, y aún no presentado, acababa de contarle sobre el trato que su hijo le había dado a Izuku durante los últimos 15 años. Masaru parecía enfermo, ni siquiera podía mirar en dirección a su hijo, ella sí, pero apenas. Kazuki, ¿qué te hizo pensar que algo así era aceptable? Tenía que haber algo que lo desencadenara, que hiciera que su hijo se portara tan mal con el chico al que una vez llamó su amigo. ¿No iban a ser héroes juntos? Al mencionar que eran héroes, respondió, Deku no puede ser un héroe, no tiene un don. Ninguna escuela de héroes respetable lo aceptaría, y quienes lo aceptaran sería por lástima o simplemente para reírse. Bajó la mirada hacia su mano y vio como algunas chispas danzaban en su palma antes de continuar.
que diga que podría ser un héroe sin don es una afrenta a la idea de ser un héroe. Los héroes ganan, eso es lo que hacen, luchan contra los villanos y salen victoriosos. Al escuchar la misma definición de héroe que Izuku le había dado cuando se conocieron, All-Might dijo, «Joven, ¿de dónde sacaste esa idea tan retrógrada de ser un héroe? Tienes que saber que ser un héroe no se trata de eso, ¿verdad?» Ante eso, Kazuki miró a All-Might. «¿Cómo que lo heredé de ti? Nunca has perdido una pelea, por eso eres el héroe número 1 y planeo tomar ese puesto». La sala quedó en silencio mientras escuchaban su idea de lo que era un héroe. «Joven, creo que no entiendes por qué soy un héroe. No lo hago porque disfrute luchando, sino porque salvar y proteger a la gente me llena de alegría. Mis mejores días son aquellos en los que no tengo que luchar contra nadie, los villanos simplemente se rinden. Los héroes salvan a la gente, y lidiar con criminales y villanos es solo una parte de eso. Cuando llega un héroe, su primer pensamiento debería ser, ¿cómo puedo ayudar a salvar a los civiles? No, ¿dónde están los villanos más cercanos para combatir? All-Might terminó su breve discurso sobre su visión del heroísmo, sabiendo que no debía esperar mucho de Bakugo. Eso suena jodidamente estúpido salvar a la gente, quiero pelear, quiero demostrar lo grandioso que soy. Kazuki ignoró cómo algunas personas negaron con la cabeza ante esa declaración. Joven, dijo Nezu, llamando su atención. Si hubieras venido a la OA difundiendo esa noción de lo que es un héroe, te habrían expulsado el primer día. Kazuki se levantó de un salto, con la ira reflejada en sus ojos. ¿Expulsarme? Soy el mejor. Todos en Aldera lo saben y lo aceptan, incluso los profesores. Todos lo aceptan excepto el maldito Deku, que siempre habla de ser un héroe sin peculiaridades. Ante eso, el hombre de la gabardina tosió. Nunca te dijimos quién soy, y fue a propósito. El hombre frunció el ceño. Pensamos que la presencia de All-Might y Nezu podría tranquilizarte un poco, pero veo que fue un experimento fallido. Entonces, ¿quién carajo eres tú? Kazuki estaba molesto. ¿Quién era él para poder pretender estar por encima de All-Might o el director de UA? Se aclaró la garganta, sacó algo de su chaqueta y se lo entregó a sus padres. Soy Tsukauchi Naomasa, detective de policía. Se puso de pie mientras sus padres palidecían al ver lo que les entregaba. Quiero que sepan ahora mismo que, si pudiéramos hacer esto a nuestra manera, los habrían arrestado el día que Midoriya habló sobre el abuso que sufrió a manos de ustedes. Mi don me convierte en un detector de mentiras humano, lo cual, por cierto, es admisible en la corte, y todo lo que nos dijo ese día resultó ser cierto. El detective caminó hacia él con las manos a la espalda. 15 años de uso ilegal de don en otro ser humano, tortura física y psicológica, destrucción de propiedad privada y pública, y provocación al suicidio. Estos son los crímenes que han cometido, y si por nosotros fuera, se enfrentarían a cadena perpetua. Cadena perpetua, gritó Mitsuki. Sabía que Kazuki había cometido un error y había hecho cosas malas, pero la idea de no volver a ver a su hijo la asustaba. Kazuki se quedó paralizado. ¿Cadena perpetua? ¿Solo por poner a un monstruo sin don en su lugar? ¿Y qué hay de Deku? Mira lo que hizo, ahuyentó a su propio padre por no tener don. A nadie le importan los sin don, ¿por qué se preocupan por él? Masaru levantó la cabeza al oír eso. Si te diagnosticaran como hijo sin peculiaridad, ¿querrías que te trataran como has tratado a Izuku? ¿Esperarías que tu madre o yo te abandonáramos? Si no tuviera ningún don, Kazuki se dejó caer en su silla, molesto por la pregunta, no le prestó atención en ese momento. Sin embargo, dijo el policía, esta conversación se está dando por culpa de Izuku. Él ha pedido que Bakugo tenga la oportunidad de expiar sus actos. Por eso enviamos a Himiko, su amiga, quien sabe todo esto, para que lo mantenga alejado hoy. Bakugo. El hombre regresó con Nezu. Vamos a establecer varias reglas que deberá seguir cuando llegue el momento. Kazuki miró al hombre, le seguiría el juego por ahora, asintió. Nezu se levantó y dijo, primero, si aprueban el examen de admisión en la U, se les asignará a la clase de Midoriya. Cualquier agresión hacia él será castigada con severidad, al igual que cualquier agresión hacia otros estudiantes. Segundo, no digan nada sobre sus opiniones sobre los estudiantes sin don o con donaciones malvadas. La UA no tolera este tipo de comportamiento.
Nezu miró a los padres y les dijo, no los culpo, sepan que estoy investigando Aldera. Los profesores de allí obviamente participaron en esta terrible experiencia y considero un insulto que otros educadores permitan que algo tan reprensible ocurra y aparentemente lo alienten. Sus padres asintieron dócilmente al terminar. ¿Qué podemos hacer para ayudar?, preguntó Mitsuki, buscando el apoyo de Masaru. Nezu le sonrió. Podemos hablar de esto más tarde en la UA, creo que nos hemos quedado más tiempo del debido. La señorita Midoriya seguramente querrá un tiempo para recomponerse antes de que su hijo regrese a casa y nos encuentre a todos aquí. Asterisco nota, fue extremadamente difícil escribirlo, pero era necesario. Y Miko estaba encantada. Izuku se había ofrecido a comprarle la larga bufanda roja que llevaba en el bolso. Gracias, Izu, por comprarme eso. Apoyó la cabeza en su hombro y le sonrió mientras caminaban por la calle. No hay problema, y Miko, Izuku apenas pudo articular palabra mientras caminaban uno al lado del otro, con la cabeza de ella apoyada en su hombro. Esto casi parece una cita, comprando juntos, tomados de la mano como en la tienda. Puedo soportar tocar a Miko en privado cuando bebe mi sangre, pero esto fue tan abierto y público. Seguro que la gente nos miraba fijamente. Y Miko notó que empezaba a perderse en su mundo, sin murmurar, pero pudo ver cómo sus labios se movían ligeramente mientras bajaba la mirada, pensativo, sin saber a dónde iba. Observó cómo la preocupación se dibujaba en su rostro a ratos. Había esperado confesar pronto, pero nunca era el momento adecuado, aunque sentía que ahora era perfecto. Ese imbécil que la había lastimado, Izu, estaba recibiendo su merecido, bueno, quizá no todo, pensó, pero conocía la esencia. Bakugo iba a recibir varias reglas que tendría que seguir, y estaban diseñadas para fallar si seguía igual, a menos que lograra un cambio de personalidad sincero, pasaría de aspirante a héroe de la UA a preso. A la mierda, pensó, no hay mejor momento que el presente. Y Miko, es hora de conseguirte un novio guapo. Izuku, ¿podemos hablar en privado? Lo miró desde donde estaba apoyada en su hombro. Oh, claro. Y Miko, ¿qué pasa? Parecía confundido, sin saber qué había provocado eso. Ven conmigo, le agarró la mano y se dirigió hacia una calle lateral vacía, tirándolo suavemente. Y Miko, parece bastante sucio donar sangre aquí, ¿no sería mejor volver a casa? No es para esto, pero seguro que te sacaré sangre cuando lleguemos a casa. Y quizá algo más. Nada de Miko mala, nada de sexo, solo beber sangre y quizá algo de contacto físico. Se sonrojó mientras su mente vagaba antes de que él la sacara de allí. Y Miko, te ves bastante roja, ¿te sientes bien? Izuku estaba preocupado, claro que se sonrojaban a menudo el uno con el otro, pero esta era diferente, tenía una mirada que lo hacía sentir extraño, como si deseara ser él la razón por la que ella tenía esa mirada en su rostro. Ha pasado más de un mes desde que conocimos a Izu, un chico que se prepara para ser héroe atrapado bajo la basura desangrándose, y a mí, una chica sin hogar al borde de convertirse en una villana en busca de sangre. Ninguno de los dos esperaba que el otro llegara a sus vidas ese día, pero me alegro de haberlo hecho. Has cambiado mi vida por completo, me has devuelto la vida, me has dado un propósito más allá de la supervivencia diaria. Eres un héroe para mí, Izuku, y por eso te estaré eternamente agradecida. Ella le sonrió y se sonrojó mientras lo asimilaba todo. Y Miko, yo también me alegro de haberte conocido. Contigo tuve mi primera amiga, una persona de mi edad en quien podía confiar. Incluso con Almicht, mi madre y la gente de la UA que he conocido, has tenido una gran influencia en mi vida, igual que Almicht. Sé que suena raro decir que eres igual a Almicht, pero ambas me salvaron a su manera. Sonrió al verla sonrojarse ante sus palabras. Izuku, tragó saliva antes de continuar, hay algo más que quiero decirte. ¿Qué pasa, Miko? Ella lo rodeó lentamente con sus brazos, inclinándose hacia él. Te amo, Izuku. Terminó de atraerlo hacia sí y lo besó. Izuku estaba atónito. Y Miko acababa de confesarse y lo besó. Él no reaccionó al principio y ella apartó la mirada, moviéndose de un lado a otro con preocupación. Al ver esto, la agarró y la atrajo hacia sus brazos. Luego la empujó contra la pared y le devolvió el beso. Separándose después de un momento, dijo lentamente, yo también te amo.
Luego la besó de nuevo. Y Miko estaba extasiada. Isu le devolvía el beso, seguro de que no lo había hecho por un momento y eso la dejó conmocionada, pero entonces él tomó las riendas y la besó a su vez, empujándola contra la pared, sus cuerpos se apretaban uno contra el otro. Sintió sus brazos alrededor de su cintura. Logró apartarse de sus labios por un momento y notó lo agitada que estaba su respiración. Me alegra tanto que sientas lo mismo por mí, Isu, respiró hondo. Sin embargo, tenemos que terminar de comprar la cena, pero podemos continuar con esto más tarde esta noche en tu habitación o en la mía. Sonrió al ver que él se sonrojaba.